Tocando un poco en cuanto al tema de la fisiopatología de la obesidad, antes de tocar es bueno tener una definición de lo que es la obesidad. El grupo, buscando un término adecuado para esta, llegamos a donde un autor que se conoce como John Barco Ríos. Él es químico egresado de la Universidad de Caldas, actual profesor de planta de la Facultad de Ciencias de la Salud del programa Medicina en Manizales. Y él dice que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la cantidad de energía que se ingiere en forma de alimentos y la cantidad de energía que gasta el organismo a través de la actividad física cotidiana y su metabolismo basal, donde el desbalance a su favor se caracteriza por el aumento considerable de tejido adiposo. Esta definición, ampliada por factores predisponentes como es el genético, neuroendocrino, sociocultural y ambiente, mencionados anteriormente por la compañera Andrea. Entonces, tenemos un principal sistema que se encarga de regular todas estas acciones, que es el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino se compone principalmente en la obesidad. Tenemos al hipotálamo, que también lo conocen como el centro de la saciedad, que a través de la hormona leptina se encarga de regular todos estos procesos mediante tres principales estímulos. Un primer principal estímulo, que es el nervioso, un segundo, que es el hormonal, y por último el metabólico. El nervioso se da a través de señales que se dan en todo lo largo del tracto gastrointestinal mediante aferencias simpáticas por medio del nervio vago o neumogástrico. En la segunda tenemos hormonales. En los principales es la leptina, la resistina, la insulina, el cortisol y péptidos intestinales como la grelina. La grelina se sintetiza principalmente en el estómago y va a cumplir funciones como la estimulación del neuropéptido Y con esto va a producir hambre. ¿Cuál es el objetivo de estas tres rutas? Tienen tres principales objetivos. Primero, la inhibición del neuropéptido Y. Segundo, la estimulación, la producción y secreción de la hormona estimuladora de melanocitos alfa y de la hormona concentradora de melanina. Para hablar un poquitico acerca de lo que compone del papel principal que juega este tejido en la obesidad, vamos a tener un tejido adiposo compuesto por células adiposas o adipocitos, además de un estroma donde se encuentran los preadipocitos, el cual puede dar origen a macrófagos que aumentan con el índice de obesidad. Entonces, ¿quién es el encargado de regular este tejido? Como ya lo nombramos anteriormente, el sistema neuroendocrino. ¿Cuáles son las funciones? Almacenar energía en forma de triacilglicéridos y glucosa, además de la excreción de esta cuando el cuerpo lo necesite, y por último la secreción de hormonas endocrinas, en las cuales las principales son la leptina y la resistina, que la ampliaremos más adelante, además que también influye en la segregación del factor 6 del complemento, el angiotensinógeno, que es un encargado de regular la presión arterial, y por último el inhibidor del activador del plasminógeno 1, que es un agente antitrombótico. Y por último tenemos aquí las proteínas, en las cuales la principal es la adiponectina, que desempeña factores tanto protectores vasculares, además que aumenta la oxidación de ácidos grasos y por ende va a disminuir la masa grasa corporal. En cuanto a la leptina, su significado viene del latín, que significa leptus. ¿A qué dice esto? Si lo traducimos, nos da a delgado. ¿Quién es la encargada de codificar? El cromosoma 7 mediante su brazo largo. ¿Cuáles son las funciones de la leptina? La función principal es inhibir al neuropéptido Y. Segundo, aumentar la oxidación de ácidos grasos. En cuanto a quién la produce, principalmente el tejido adiposo subcutáneo. ¿Dónde podemos encontrar esta hormona? ¿Dónde más la podemos encontrar? En las glándulas corpofúndicas del estómago,
en la placenta y en el hígado. Y normalmente una persona con un peso normal, sin índices de obesidad ni sobrepeso, tiene una concentración entre 1 y 15 nanogramos sobre mililitro. En cambio, en personas con obesidad, este rango oscila entre los 30 y 40 nanogramos sobre mililitro. ¿Cuáles son los factores influyentes principales de la leptina? Primero, el peso, que ya lo describí anteriormente. Segundo, la ingesta. Tercero, el ayuno. Y por último, el sexo, ya que las mujeres tienen mayor cantidad de tejido adiposo que los hombres y por ende hay mayor expresión del gen OV. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la leptina? Primero, es estimulado el adipocito, el cual aumenta la producción de leptina y por ende se aumenta la sensibilidad o la señal del receptor de la leptina. ¿Quién hace esto? La expresión de POM o la hormona de propiomelanocortina, que aumenta la hormona estimuladora de melanocitos alfa ubicados en las neuronas del hipotálamo con ayuda de la enzima procesadora PC1. Entonces, este aumento va a aumentar la señal del receptor de la melanocortina 4, en la cual la hormona estimuladora de melanocitos es un agonista en la inhibición de este y ahí está el cese del apetito. Y en resumidas palabras, el adipocito ingresa los triacilglicéridos o la glucosa y el adipocito queda satisfecho, queda hipertrofiado y con qué paga, con la producción de leptina, que viaja a través de la sangre, llega al hipotálamo, inhibe el neuropéptido Y y por último cesa el apetito. En cuanto a los mecanismos las patologías que alteran este mecanismo, tenemos un primero que es el gen OV, que ya lo mencioné anteriormente, que el encargado de su síntesis es el cromosoma 7, y si no hay gen OV, no hay síntesis de leptina. Por lo tanto, no va a ir nada al hipotálamo y no va a dar el cese del hambre o la saciedad. En cuanto al gen OVR, el gen OVR es sintetizado se encuentra en el cromosoma 1 mediante su brazo pequeño y lo vamos a encontrar en tejidos blancos, órganos diana, como lo es principalmente el encéfalo a través del hipotálamo, el tálamo y el hipocampo. ¿Y dónde más podemos encontrar aparte de estos órganos blancos? También se encuentran los pulmones, riñones, páncreas, hígado, en todo el tracto gastrointestinal y por último los ovarios. Y estos tres últimos, que como les mencioné ahorita, la cascada para la expresión de la leptina, se pueden alterar y por ende no va a haber una inhibición del neuropéptido Y. La segunda es la resistina, que vamos a hablar también de la proteína de unión retiniana, ya que cumple funciones muy parecidas con esta. Ambas disminuyen con la obesidad y aumentan con el ayuno. ¿Y en qué procesos intervienen? En la homeostasis normal de lípidos, en la coagulación, en la regulación de la presión arterial y también intervienen en las patologías secundarias que se dan cuando se altera su proceso. Y por último, uno más importante, que es induce, cuando estas se encuentran bajas por medio de la obesidad, inducen la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la resistina? Después de la absorción de carbohidratos se encuentra un nivel aumentado de glucosa sanguínea, una hiperglicemia, que la detecta las células beta del páncreas, las cuales van a responder con una descarga de insulina y van a ayudar a que la insulina ayude a ingresar la glucosa al adipocito, y este favorece la secretación de resistina, que va a ir a los órganos blancos, que son el músculo y el hígado, para favorecer la sensibilidad de esta y ayudar y aumentar al paso de la glucosa a través de ellos. En cuanto a las patologías secundarias a la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2, que ya expliqué por qué se da. Enfermedades óseas y articulares, en las cuales destacan principalmente la artritis y la gota, y las cutáneas por la acantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina. Normalmente se encuentra en los pliegues cervicales, en el cuello, en el perineo y en los espacios interfalángicos dorsales.
En cuanto a los trastornos de la reproducción, hay un hiperandrogenismo. Este hiperandrogenismo lo que conlleva es que a través de los andrógenos y con ayuda de las glándulas suprarrenales, los andrógenos van a dar origen a estrógenos y se disminuye la testosterona. En los hombres, que va a producir hipogonadismo y ginecomastia. Y en las mujeres, como una acción plus que tiene la leptina, es que con la ayuda de esta se da la menarca, que es la primera menstruación. Y también regula los procesos menstruales normales. Entonces, si este mecanismo se va a alterar, por lo tanto va a haber una amenorrea, predisposición a ovario poliquístico y por último una infertilidad. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos que en la obesidad suelen aumentar las LDL, que son las encargadas de llevar tanto el colesterol mediante ésteres de colesterilo y los ácidos grasos del hígado a los tejidos, y las HDL los lleva de los tejidos al hígado. Como hay una reducción de la HDL, entonces va a disminuir el transporte de los tejidos hacia el hígado, y por lo tanto va a haber una acumulación y se va a dar un proceso de aterosclerosis. Esta aterosclerosis se puede desprender, formar a lo último un émbolo y terminar en las arterias coronarias, dando una isquemia cardíaca o un taponamiento cardíaco, además del factor secretado por los adipocitos, que es el angiotensinógeno. Se altera su producción y se predispone a la hipertensión. Las neumopatías, tenemos que en los obesos aumenta el metabolismo, por lo tanto va a aumentar la ventilación y disminuye la elasticidad y el tono de los músculos de la caja torácica. Por lo tanto, va a haber una hipoventilación causada por obesidad o una apnea hípnica obstructiva. En cuanto a enfermedades hepatobiliares, si aumenta el colesterol, hay mayor predisposición a que haya una litiasis biliar. Además de esto, una litiasis biliar. Además de esto, también se da esteatosis no grasa, esteatosis grasa no alcohólica, que puede desencadenar una cirrosis y por último un carcinoma hepatocelular. Y por último, el cáncer, que el cáncer se liga principalmente a la distribución de grasa corporal, que les explicaré más adelante, en los cuales en los hombres prima el cáncer de próstata, de esófago, de recto, de colon, y en las mujeres el cáncer de mama, de ovarios, de cuello del útero, de endometrio. En cuanto a los síndromes relacionados, estos síndromes predisponen o ayudan a que una persona aumente de peso más fácilmente, en los cuales encontramos síndromes metabólicos, ya que el metabolismo en estos baja. El insulinoma es un cáncer que se encuentra en el páncreas, y este lo que va a inducir es el aumento de la excreción de insulina. Por ende, va a haber mayores niveles de hipoglicemia y la persona va a sentir más hambre. Personas que se pasan comiendo y comiendo, entonces van a aumentar más rápido de peso. Y por último, trastornos que van a afectar al hipotálamo, como el craneofaringioma, sepsis, traumas o procesos quirúrgicos. Para clasificar un poco la obesidad, tenemos estos parámetros, también descritos por el autor que les nombré al inicio. Se clasifica por celularidad, en la cual tenemos una obesidad hiperplásica que se caracteriza porque se da en primera infancia, o sea, antes de los 5 años, en los cuales los individuos que son obesos, en este momento, el adipocito en este momento se hipertrofia, pero también sufre de hiperplasia. Él es el único momento donde podemos encontrar eso. Y por ende, con el transcurso de la vida, esta persona va a ser más susceptible a adquirir la obesidad. Tenemos la obesidad hipertrófica, que ya es la que se da en la adultez o en etapas seniles. En cuanto a un índice de distribución, tenemos dos: el androide y el ginecoide. El androide, como ya les mencioné antes, es quizás la distribución de masa corporal que más predispone para el desencadenamiento de patologías.
ya que se cree que la actividad de las células adiposas, tanto del tejido subcutáneo como intraabdominales, tienen mayor actividad lipolítica que las que están en el resto del cuerpo, como son la ginecoide. Y por último, un exceso de grasa corporal que podemos medirlo mediante el índice de masa corporal, tomografía computarizada, resonancia magnética, antropometría, densitrometría, entre otros.